¿Es esto realmente una señal del Señor de que un gran cambio es inminente de un nuevo océano? Una grieta de 60 kilómetros se abrió en Etiopía en 2005. En un tiempo el suelo bajo nuestros pies nos recuerda que no es tan sólido como nos gusta pensar, y está completo con formas que parecían palomas. Para muchos el brillo y el momento se sintieron. Durante siglos el Monte de los Olivos ha permanecido en silencio, una antigua torre de vigilancia con vistas a Jerusalén, esperando el momento que las Escrituras declararon que algún día sacudiría al mundo. Pero ahora ese momento podría estar desarrollándose ante nuestros ojos. En la quietud del amanecer, los testigos sintieron temblar la tierra. Vieron grietas que se extendían por la montaña sagrada y observaron un resplandor misterioso que se elevaba desde la tierra como si respondiera a un mandato divino. La profecía, la geología y los testimonios de los testigos presenciales convergen de una manera que exige nuestra atención. Está comenzando el Monte de los Olivos a moverse exactamente como predijo Zacarías, y de ser así, ¿qué sucederá después? Y estamos preparados para ello. Antes de profundizar, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para no perderte la próxima actualización profética. Ahora descubramos qué está sucediendo en el Monte de los Olivos. A las 4:14 de la mañana, cuando Jerusalén yacía en su más profundo silencio, algo se agitó bajo las antiguas piedras, algo demasiado controlado para ser natural, demasiado intencional para ser ignorado. El Monte de los Olivos, normalmente inmóvil en su vigilia sobre la ciudad dormida, emitió un temblor tan sutil que ningún instrumento sísmico lo detectó. Sin embargo, miles lo sintieron. Los peregrinos se detuvieron a mitad de camino. Los fieles se quedaron inmóviles con los libros de oraciones entreabiertos. Los primeros trabajadores de pie, en los estrechos senderos, dijeron que el suelo se movió con la precisión de una orden susurrada. Ni un rugido, ni un estruendo, solo una leve onda que se extendió de este a oeste como si siguiera un guión escrito mucho antes de sus vidas. Las cámaras de vigilancia instaladas a lo largo de la cresta registraron un fenómeno insólito. Se formaron microfracturas en tiempo real que se extendían a lo largo de la ladera oriental en la misma dirección que describió Zacarías hace 2000 años. Las imágenes mostraban cómo las grietas se ensanchaban apenas unos milímetros, demasiado poco para causar pánico, pero suficiente para inquietar a cualquiera que conozca la profecía. El Servicio Geológico israelí informó posteriormente que no había nada inusual, ni acumulación de presión, ni movimiento subterráneo. Según los sensores, la montaña dormía. Según los testigos, respiraba. Quienes estaban más cerca sintieron algo más que una vibración. Sintieron un cambio en el ambiente, una atmósfera tensa. Como si la montaña hubiera inhalado, susurró un hombre. Otro describió un peso que descendía sobre la ladera, no opresivo, sino autoritario, como estar en presencia de alguien que ha esperado siglos para hablar. Y entonces llegó el silencio. Una mujer que caminaba cerca del jardín de Getsemaní dijo que sus pies se clavaron en el suelo sin que ella lo deseara. Un guía turístico cerca del mirador sintió que se le aceleraba el pulso al percibir un zumbido en la tierra bajo sus pies. Un joven que se dirigía a las oraciones matutinas insistió en haber oído cómo se tensaba la piedra, aunque nadie más lo percibió. Sin embargo, casi todos compartieron la misma reacción. Sus ojos se alzaron instintivamente hacia la cima como si esperaran la aparición de alguien. Jerusalén no despertó con miedo, despertó con reconocimiento, como una ciudad que recuerda algo olvidado, algo antiguo, algo predicho. Durante siglos el Monte de los Olivos ha permanecido en silencio, su profecía suspendida en el tiempo. Pero aquella mañana, a las 4:14, el silencio se resquebrajó. No lo suficiente como para partir la cresta, todavía no, pero sí para susurrar la primera advertencia. La montaña se está moviendo, y Jerusalén ya no solo observa la profecía, la siente bajo sus pies.
La primera señal había llegado, y la ciudad, aunque inconsciente, ya había comenzado a responder. En los días siguientes, científicos excursionistas y observadores silenciosos informaron del mismo fenómeno. La montaña seguía moviéndose no con grandes convulsiones ni rupturas violentas, sino con movimientos lentos y deliberados como si la Tierra hubiera comenzado a trazar una línea que llevaba milenios esperando dibujar. Lo que al principio parecía un conjunto de grietas superficiales se convirtió con cada amanecer en un patrón demasiado intencional como para ignorarlo. Imágenes satelitales tomadas durante 14 días revelaron un sutil ensanchamiento a lo largo de la cresta oriental del Monte de los Olivos. Los ingenieros que estudiaron las imágenes esperaban aleatoriedad, curvas irregulares, fisuras caóticas, las señales naturales de la tensión geológica. En cambio, encontraron una alineación. Las fracturas se extendían en una dirección este-oeste, bien definida, reflejando la misma línea que Zacarías describió en su antigua profecía. Los datos sugerían algo inquietante. La montaña se desplegaba siguiendo un curso predeterminado. Los excursionistas que habían recorrido los senderos meses antes regresaron para encontrar el terreno cambiado bajo sus pies. Lo que antes eran finas grietas, ahora se adentraban lo suficiente como para tragarse las piedras. Algunas secciones habían duplicado su anchura en menos de 3 semanas. Un grupo describió el sonido de la grava moviéndose bajo la superficie, un crujido silencioso como pasos lejanos bajo tierra. Dejaron de caminar no por miedo, sino por la inconfundible sensación de que la montaña se ajustaba centímetro a centímetro, hora tras hora. Los instrumentos colocados a lo largo de la cresta captaron una vibración constante, casi inaudible, no lo suficientemente aguda como para considerarse sísmica, pero sí lo suficientemente persistente como para indicar movimiento. Las lecturas sugerían una presión que se propagaba a través de la roca en un pulso constante, casi rítmico, casi vivo. Para los geólogos era un enigma. Para quienes conocían las profecías, era una confirmación. Mientras tanto, el misterioso agua que fluía del monte del templo continuó su curso hacia el este, siguiendo la misma falla geológica que se formaba bajo la montaña. Excavó un estrecho canal hacia el valle de Kidron, moviéndose con una inteligencia que desafiaba toda explicación natural. El agua obedece a la gravedad, no a las profecías. Sin embargo, esta agua se comportó como si respondiera a una antigua llamada. Su curso se alineó perfectamente con la fractura en desarrollo, como si la guiara, la iluminara y la completara. Los expertos que estudiaban el fenómeno utilizaron un lenguaje técnico: redistribución de esfuerzos, migración subterránea, actividad incipiente de fallas. Pero los testigos que se encontraban en la cresta, que sentían respirar a la montaña, usaron otras palabras. La tierra se está preparando. El valle se está formando. Y en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando la luz roza las piedras y las sombras se asientan en las grietas que se ensanchan, una verdad se vuelve imposible de ignorar. El Monte de los Olivos ya no espera. Ha comenzado a dividirse. El valle profetizado se está formando no en metáforas, sino en piedra. Horas antes de que el temblor recorriera el Monte de los Olivos, Jerusalén presenció algo aún más extraño, algo que debería haber sido imposible en esta época del año. En el monte del templo, donde las piedras normalmente yacen secas bajo el frío aire nocturno, el agua comenzó a filtrarse por las grietas. Al principio el agua era fina como lágrimas que se formaban en párpados antiguos. No llovía, no había tuberías reventadas, ni condiciones naturales que pudieran explicar lo que los testigos vieron con sus propios ojos. Rabinos que habían rezado en el Muro de las Lamentaciones durante décadas retrocedieron incrédulos. Lo llamaban las piedras que lloraban. Los peregrinos se arrodillaban susurrando: agua viva, es agua viva.
Para muchos no fue la apariencia del agua lo que los impactó, sino el momento. Porque a medida que el caudal se intensificaba, el suelo bajo el Monte de los Olivos tembló a las 4:14 de la madrugada, como si la montaña y el templo respondieran a la misma voz invisible. Y entonces llegaron las grabaciones. Unas imágenes filtradas captadas a las 3:58 de la madrugada mostraban el agua brillando bajo la luz de la luna. Sin embargo, el brillo no se comportaba como luz reflejada. Pulsaba, respiraba, emitía un resplandor tenue y constante que se desvaneció en el momento en que salió el sol. Los ingenieros revisaron las imágenes fotograma a fotograma y concluyeron que el resplandor no era de origen ambiental. En otras palabras, no fue causado por ninguna fuente de luz en la Tierra. El agua continuó extendiéndose formando una estrecha franja que se deslizaba hacia el este en dirección al valle de Kidrón, la misma dirección que Ezequiel 47 describió hace más de 2 milenios. Ni metafórica ni simbólicamente, sino literalmente. Un pequeño goteo que se convierte en un flujo constante siguiendo el mismo camino que el profeta trazó mucho antes de que existiera la Jerusalén moderna. A media mañana, llegaron los analistas con sus instrumentos esperando encontrar evidencia de un depósito subterráneo o una tubería rota. No encontraron nada. Ni fugas, ni fracturas, ni minerales brillantes, nada que pudiera producir agua, y mucho menos agua luminiscente. Un investigador finalmente admitió: extraoficialmente el agua no tiene ninguna característica natural. Es como si hubiera aparecido de la nada, pero aquellos que estuvieron en presencia de ese flujo dijeron lo contrario. No apareció de la nada, dijo un peregrino. Susurró. Apareció como una profecía. Y si el temblor de la montaña fue la primera señal, entonces esta agua no deseada, inexplicable e increíblemente viva, fue la segunda. Una señal no tallada por manos humanas ni procesos geológicos, sino por algo mucho más antiguo, mucho más elevado. No vayas a ninguna parte. Lo que viene a continuación te conmoverá aún más que el agua y el temblor. Mucho antes de que el sol tocara las colinas de Jerusalén, surgió otra señal. Una que dejó en silencio incluso a los observadores más escépticos. Un zumbido bajo se extendió por el Monte de los Olivos. No resonó como una máquina. No retumbó como un trueno. Los testigos lo describieron como una trompeta enterrada, un sonido que surgía de debajo de la tierra, no del cielo. Antigua y pesada, como si la tierra recordara algo que había olvidado. Un guardia de seguridad apostado cerca del mirador este dijo que la vibración le golpeó las costillas con la fuerza de un latido, no el suyo. Intentó hablar por la radio, pero no le salió ningún sonido. Otros que estaban cerca informaron de la misma parálisis. No era miedo, sino una abrumadora sensación de presencia, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor. Luego vinieron las visiones. Varios fieles que dormían en albergues al pie de la montaña se despertaron momentos antes del temblor, cada uno con el mismo sueño. Un hombre vestido de blanco de pie en la cima, con los pies firmemente plantados en la cresta, el suelo bajo él abriéndose en una línea de luz. Ninguno de estos individuos se conocía entre sí. Ninguno compartía idioma. Sin embargo, sus descripciones coincidían con una precisión inquietante. La figura, la postura, el resplandor, el valle que se formaba bajo sus pies. En la misma montaña, otros presenciaron un fenómeno aún más tangible. Pequeñas fisuras que se formaban a lo largo de la roca comenzaron a brillar. No con fuego, sino con un suave pulso rítmico. Parpadeaba como un latido constante, vivo, deliberado. El resplandor duró solo unos segundos, pero quienes lo vieron insistieron en que no era un reflejo. Emanaba del interior de la piedra como si la luz estuviera atrapada bajo la superficie, esperando el momento de liberarse. No se publicaron imágenes oficiales. Las autoridades alegaron fallos en las cámaras, pero los fragmentos filtrados circularon de forma extraoficial.
2 segundos y 8 segundos de luz que se filtraba por las grietas, seguidos inmediatamente por un corte en la imagen de la cámara que mostraba estática como si estuviera abrumada. Para muchos, el sonido, la luz y las visiones sincronizadas resultaron más inquietantes que el propio temblor. Los terremotos se pueden medir, el agua se puede analizar, las piedras se pueden agrietar, pero un solo sonido que se oye a través de una montaña, un sueño compartido entre extraños, la luz que se filtra entre las rocas, son cosas que la ciencia se esfuerza por nombrar. Jerusalén seguía suspendida entre la incredulidad y el asombro. La señal más inexplicable no surgió en la piedra, ni en el agua, ni en el sonido, sino en los cuerpos humanos. 3 curaciones ocurrieron casi simultáneamente, cada una documentada, cada una imposible, cada una resonando con el momento preciso en que la tierra se movió bajo el Monte de los Olivos. La primera fue una mujer que había vivido en la oscuridad durante 12 años. Hacía tiempo que había aceptado que la ceguera sería su compañera de por vida. Sin embargo, mientras el temblor se extendía por la ladera, sintió una presión repentina detrás de los ojos, un calor que se propagaba hacia afuera, como si algo invisible hubiera penetrado suavemente en su cráneo y hubiera apagado un interruptor que llevaba mucho tiempo apagado. La luz inundó su visión. Las formas se definieron, los colores se formaron. Cuando abrió los ojos por completo, el mundo la esperaba. Los médicos que la examinaron después solo pudieron repetir la misma frase: no hay explicación médica. La segunda curación impactó aún más profundamente en lo que es humanamente imposible. Un hombre paralizado de la cintura para abajo durante 7 años, con los músculos atrofiados y los nervios insensibles, sintió vibrar el suelo bajo sus pies. En el instante en que el temblor tocó sus pies, una sensación recorrió sus piernas como una corriente ascendente. Movió un dedo del pie, luego el otro. Instantes después se puso de pie. Los testigos dicen que empezó a caminar despacio al principio, luego más rápido, hasta que echó a correr por el patio gritando entre lágrimas. Su equipo médico revisó las imágenes de sus escáneres.